el régimen de Nicolás Maduro se enfrenta a un escenario cada vez más crítico. Recientemente, en una muestra de apoyo internacional hacia la oposición, Estados Unidos ha dado un paso adelante con declaraciones contundentes de dos de sus principales portavoces, quienes han reconocido abiertamente la victoria electoral de Edmundo González. María Corina Machado, una figura emblemática de la resistencia venezolana, ha declarado que ahora es el momento de reclamar esta victoria, que marca un punto de inflexión decisivo en la lucha por el cambio democrático en Venezuela. Te invito a suscribirte y a seguir este video hasta el final, para apoyar al pueblo de Venezuela. Sin embargo, el contexto actual en Venezuela es sombrío y preocupante. Las calles del país están marcadas no por celebraciones, sino por escenas de represión severa. Imágenes que podrían confundirse con festividades tradicionales como la festividad de Muertos en México o Halloween, muestran en realidad la dura realidad de la violencia gubernamental. Los ciudadanos no están enfrentando a fantasmas ni espíritus, sino a la brutalidad desmedida de un gobierno que parece aferrarse al poder a cualquier costo. Esta represión se ha intensificado con la presunta colaboración de paramilitares cubanos, que según reportes han sido transportados a Venezuela en los últimos días. Maduro parece estar recurriendo a estos grupos, a menudo descritos como sicarios, para reforzar su régimen ante las crecientes presiones internas y externas. Esta situación ha llevado a una crisis humanitaria palpable, con un incremento alarmante de la violencia y la represión en las calles venezolanas. La comunidad internacional observa con creciente alarma cómo Venezuela se sumerge en un estado de desesperación y caos. La resistencia interna, apoyada por voces globales, continúa su lucha por la justicia y la restauración de la democracia, pero se enfrenta a un adversario que no muestra signos de ceder fácilmente. La situación en Venezuela no solo es una crisis política y social, sino también un llamado urgente a la acción para todos aquellos que defienden los derechos humanos y los principios democráticos. La creciente crisis política y social en Venezuela ha alcanzado un punto crítico, donde las calles se han convertido en el escenario de enfrentamientos diarios entre los ciudadanos y las fuerzas del orden. A pesar de la intensa represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, la resolución de los venezolanos se mantiene firme, con muchos expresando su disposición a enfrentar un conflicto prolongado antes que someterse a décadas adicionales bajo una dictadura opresiva. Esta firme resistencia indica un rechazo rotundo a la normalización de un gobierno autoritario y a la erosión continua de las libertades civiles. En un paso significativo hacia la rendición de cuentas internacional, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha solicitado al Tribunal Penal Internacional, TPI, que impute a Nicolás Maduro. Esta acción presenta un esfuerzo concertado para llevar a Maduro ante la justicia por crímenes contra la humanidad, marcando un aumento en la presión internacional para abordar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La solicitud de Almagro incluye no solo una acusación formal, sino también una orden de arresto internacional, subrayando la gravedad de la situación y la urgencia de una intervención legal internacional. Además de la escalada de tensiones dentro de Venezuela, la crisis ha resonado en la arena global, particularmente en Estados Unidos, donde figuras prominentes han tomado posiciones claras respecto al conflicto venezolano. Brian Ennis, una figura clave en la diplomacia estadounidense, ha validado la victoria electoral de Edmundo González Urrutia, mientras que John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha emitido declaraciones condenando las tácticas represivas del régimen de Maduro. Estos reconocimientos no solo fortalecen la posición de la oposición venezolana, sino que también envían un mensaje contundente de que el apoyo internacional hacia un cambio democrático en Venezuela es sólido y activo. El régimen de Maduro, enfrentando crecientes desafíos tanto en el frente interno como en el internacional, ha recurrido a tácticas cada vez más desesperadas. La represión en las calles se ha intensificado y la presencia de presuntos paramilitares cubanos indica una escalada en el uso de la fuerza. Además, la manipulación de las instituciones judiciales y la creación de leyes ad hoc sugieren un intento de Maduro de blindar su posición a través de una fachada de legalidad, en un esfuerzo por sostener su narcodictadura ante la creciente presión interna y externa. Estos desarrollos han causado una polarización aún mayor
dentro de Venezuela, con una parte significativa de la población y sectores militares mostrando signos de rebelión contra las directrices de Maduro. El clima político se ha vuelto volátil, con posibles cambios en el horizonte que podrían reconfigurar el futuro político del país. A medida que la comunidad internacional continúa observando y respondiendo a estos eventos, la posibilidad de una transición política parece cada vez más plausible, aunque el camino hacia un gobierno estable y democrático será indudablemente desafiante y complejo. Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica, donde la lucha por la democracia y los derechos humanos enfrenta obstáculos formidables. La comunidad internacional, junto con los venezolanos que claman por el cambio, sigue comprometida con la esperanza de restaurar la estabilidad y la justicia en un país largamente asolado por la tiranía y la opresión. En el contexto de las recientes elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, un informe emitido esta mañana por el Centro Carter, reconocido observador independiente, ha arrojado una luz crítica sobre el proceso electoral del país. Según el análisis de esta respetada entidad, el proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales establecidos para garantizar la integridad electoral. Un aspecto particularmente alarmante resaltado en el informe es la falta de anuncio de resultados desglosados por estaciones de votación, una práctica considerada esencial para la transparencia y la verificación de la legitimidad de cualquier elección democrática. La gravedad de esta situación ha llevado a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a planificar una reunión urgente buscando abordar y responder a las numerosas irregularidades señaladas. Esta convocatoria no es simplemente procedimental. Representa un momento crucial donde se juega la credibilidad de las instituciones democráticas en el hemisferio. En un esfuerzo por contextualizar la profundidad del problema, Estados Unidos, al igual que otras democracias de la región y del mundo, ha expresado su preocupación por lo que describen como una subversión de las normas democráticas. Esta declaración, si bien diplomática en tono, subraya una condena severa hacia las acciones del gobierno venezolano que, según reportes, ha manipulado el proceso electoral a su favor. Mientras tanto, en Venezuela, el pueblo ha tomado las calles en una serie de protestas masivas. Estos ciudadanos, armados solo con su voz y su voto, demandan que se respete su voluntad expresada en las urnas. La represión que enfrentan es severa, con reportes de violencia, víctimas y detenciones, incluyendo órdenes de arresto contra figuras prominentes de la oposición como Tato, lo que solo ha servido para avivar el fuego de la resistencia. María Corina Machado, líder de la oposición y figura central en este momento de crisis, ha proclamado que después de años de esfuerzo por consolidar un movimiento cívico que encarna los valores democráticos, el pueblo venezolano ha alcanzado un punto de inflexión. Ha declarado que la resistencia ha construido una plataforma sólida para defender el voto y demostrar de forma irrefutable el triunfo electoral, a pesar de las maniobras del régimen para deslegitimar y suprimir estas voces. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro responde con una táctica conocida: la represión. Las fuerzas de seguridad, respaldadas por grupos paramilitares, han intensificado su presencia en las calles, buscando disuadir las manifestaciones y mantener el control por medio del temor y la coerción. Este enfoque autoritario, lejos de estabilizar la situación, ha exacerbado la tensión y ha solidificado la determinación de los venezolanos y de la comunidad internacional de ver restaurada la democracia. Además, voces influyentes en Estados Unidos como Brian Enns y John Kirby han reforzado el apoyo internacional hacia los esfuerzos democráticos en Venezuela, reconociendo la victoria de Edmundo González Urrutia y criticando abiertamente las tácticas represivas del gobierno de Maduro. Estas declaraciones no solo son símbolos de solidaridad, sino también importantes respaldos que fortalecen la posición de la oposición venezolana en el escenario internacional. Ante este panorama, la situación en Venezuela no solo representa una crisis política interna, sino que también plantea desafíos significativos para la estabilidad regional y la eficacia de las normas y mecanismos internacionales destinados a proteger los principios democráticos. La respuesta de Venezuela y del mundo en los próximos días y semanas será decisiva, no solo para el futuro inmediato de Venezuela, sino para la salud de la democracia en toda la región. El conflicto político en Venezuela ha llegado a un punto crítico, donde las intervenciones cibernéticas ejecutadas por grupos como Anonymous señalan un nuevo capítulo en la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro.
Estos colectivos han asumido la responsabilidad de ataques masivos destinados a desmantelar las plataformas digitales utilizadas por el gobierno para difundir su propaganda y proyectar una imagen distorsionada de estabilidad y apoyo popular. Esta ofensiva cibernética no es solo un esfuerzo para perturbar la maquinaria comunicativa del chavismo, sino una declaración audaz de oposición a la dictadura. Los métodos empleados por Anonymous buscan neutralizar los sitios web y aplicaciones vinculadas al chavismo, convirtiéndolos en inoperantes y así cortar una de las principales vías de manipulación y control mediático del régimen. Este ataque simboliza un esfuerzo por revelar la verdadera naturaleza autoritaria de Maduro, quien a menudo se presenta como un líder apoyado por la mayoría, utilizando medios de comunicación estatales y tácticas de propaganda sofisticadas que incluyen escenarios cuidadosamente orquestados para simular popularidad. Además de los esfuerzos de grupos hacktivistas, la oposición interna en Venezuela ha ganado nueva vitalidad y audacia, enfrentándose abiertamente al régimen. Figuras opositoras han desafiado a Maduro a confrontaciones públicas, lo cual ha capturado la atención tanto nacional como internacional, amplificando el clamor por un cambio y demostrando la creciente resiliencia de la resistencia venezolana. Este desafío directo es un reflejo de un cambio significativo en la dinámica de poder, sugiriendo que el control de Maduro podría estar erosionándose bajo la presión constante de protestas y críticas. Internacionalmente, la situación en Venezuela también ha provocado una ola de reacciones entre líderes y diplomáticos regionales. Declaraciones como las del canciller de Perú no solo critican la gestión de Maduro, sino que también demuestran una postura más confrontativa y menos tolerante hacia los métodos represivos del régimen venezolano. Estas voces internacionales, que antes podían ser más cautelosas o medidosas en sus críticas, ahora expresan abiertamente su descontento y su apoyo a los movimientos democráticos en Venezuela, reflejando un cambio en la diplomacia regional que podría influir en cómo otros países y bloques tratan con el gobierno de Maduro. El papel ambiguo de ciertos líderes latinoamericanos como Lula en Brasil y Petro en Colombia, quienes han sido criticados por su aparente falta de firmeza contra Maduro, también ha sido un punto de debate. Las acciones y posturas de estos líderes son cruciales, ya que su influencia puede ser decisiva en la formación de un frente unificado en Latinoamérica contra las prácticas antidemocráticas en Venezuela. Este complejo panorama revela que la lucha por la democracia en Venezuela está lejos de ser un asunto interno. Se ha convertido en un tema de significativa relevancia internacional, que implica una variedad de actores desde hacktivistas hasta líderes políticos globales. Cada paso adelante en este entorno tenso es un testimonio de la batalla continua entre un régimen que lucha por mantener su agarre autoritario y una población cada vez más empoderada y apoyada por una comunidad internacional que busca fomentar principios democráticos y el respeto por los derechos humanos. En una situación geopolítica cargada de tensiones, el reciente discurso del canciller de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha marcado un momento decisivo en la respuesta internacional a la crisis política en Venezuela. La firme declaración del canciller González no solo reafirma el reconocimiento de Perú a Edmundo González como el legítimo presidente electo de Venezuela, sino que también señala un cambio crucial en la dinámica regional respecto a Nicolás Maduro y su régimen. Este apoyo de Perú, seguido por la confirmación de los Estados Unidos y otros países, refleja un creciente consenso internacional en favor de la restauración de la democracia en Venezuela. Maduro, quien ha mantenido un control autoritario sobre Venezuela durante años, se encuentra cada vez más aislado a medida que las naciones de todo el mundo comienzan a reconocer y apoyar el cambio democrático representado por la figura de Edmundo González. Frente a este escenario internacional adverso, Maduro ha intensificado sus esfuerzos represivos dentro del país. La difusión de imágenes impactantes que muestran la detención arbitraria de ciudadanos, incluyendo testigos de las recientes elecciones y manifestantes que exigen justicia, ilustra una táctica de intimidación diseñada para suprimir cualquier disidencia. La resistencia de los venezolanos contra esta represión es palpable y resiliente. El pueblo venezolano, fortalecido por una victoria electoral clara el pasado 28 de julio, continúa desafiando el régimen de Maduro a través de protestas continuas y una presencia activa en las calles. Esta tenacidad es un claro mensaje de que la voluntad del pueblo no puede ser sofocada por la fuerza. María Corina Machado,
aunque oficialmente inhabilitada y marginalizada por el régimen, sigue siendo una figura inspiradora para muchos venezolanos que la ven como la encarnación del cambio y la resistencia contra la opresión. Este momento crítico en la historia de Venezuela también ha provocado una respuesta significativa en el ámbito internacional, donde figuras globales y líderes regionales están reevaluando su postura y su participación en la resolución de la crisis. Los comentarios del canciller de Perú son solo un ejemplo de cómo la presión internacional puede influir en la política interna de Venezuela, alentando a líderes en otros países, como Brasil y Colombia, a adoptar una postura más definida y crítica contra Maduro. Además, la situación en Venezuela ha atraído la atención de organismos internacionales y grupos de derechos humanos que están cada vez más preocupados por los informes de violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria en el país. Estos grupos están intensificando sus llamados a una acción internacional coordinada para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y para apoyar una transición pacífica hacia un gobierno más representativo y democrático. La lucha por la democracia en Venezuela está en un punto de inflexión. Con el reconocimiento internacional de Edmundo González como presidente y el apoyo continuo de la diáspora venezolana y de la comunidad global, hay esperanzas de que Venezuela pueda finalmente liberarse de las cadenas de un régimen autoritario y comenzar un nuevo capítulo de reconstrucción y reconciliación nacional. Sin embargo, la persistencia de la represión de Maduro y su negativa a ceder el poder sin luchar indican que el camino hacia la paz y la estabilidad seguirá siendo arduo y requerirá un compromiso sostenido tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional. En una escalada dramática de los eventos que reflejan la profunda división y el conflicto en Venezuela, una imagen que se ha vuelto viral recientemente capturó el acto simbólico de derribar una de las tumbas de Hugo Chávez. Este acto, más que un simple vandalismo, simboliza una protesta audaz y significativa contra el legado prolongado del chavismo y las actuales políticas autoritarias de Nicolás Maduro. La persona detrás de este acto simbólico ha sido etiquetada por muchos dentro de Venezuela como un héroe nacional, un valiente que se atrevió a desafiar no solo a Maduro, sino a todo el sistema que representa. Lamentablemente, su valentía le ha costado caro. Ha sido detenido y, según informes no confirmados, podría estar siendo sometido a torturas. Paralelamente, otro caso que ha tocado las fibras sensibles de la comunidad tanto nacional como internacional es el de Freddy Superlano. Su esposa, en un acto desesperado de buscar apoyo y atención, ha compartido un mensaje angustioso en las redes sociales, detallando que han pasado más de 35 horas sin saber nada sobre el paradero o el estado de bienestar de su esposo. Esta incertidumbre sobre su salud física y mental, su acceso a necesidades básicas como comida o medicinas y su integridad general pinta un cuadro sombrío de la realidad que enfrentan muchos detenidos políticos en Venezuela. El mensaje de la esposa de Superlano no es solo un grito de ayuda, sino también un llamado a la acción. Ella implora a la comunidad global que se una en oración por su esposo y por todos los otros que sufren detenciones injustas y represión bajo la dictadura de Maduro. Más allá de las oraciones, su mensaje busca catalizar un movimiento más amplio de apoyo y solidaridad internacional que pueda presionar al régimen venezolano para que rinda cuentas y, en última instancia, inicie una transición hacia una administración más justa y democrática. La situación en Venezuela es una que desafía la conciencia global. Las acciones del régimen de Maduro, marcadas por la represión severa y las violaciones flagrantes de los derechos humanos, han generado una crisis que no solo afecta a Venezuela, sino que tiene implicaciones más amplias para la estabilidad regional y la gobernanza democrática en América Latina. La respuesta de la comunidad internacional ha sido variada, pero eventos como la detención de figuras de la oposición y las represalias contra los manifestantes han intensificado los llamados a una intervención más decisiva y coordinada. Este momento crítico para Venezuela requiere no solo una observación pasiva, sino también una participación activa de la comunidad internacional, que debe extender su apoyo no solo a través de la diplomacia y las sanciones, sino también mediante el apoyo directo a las organizaciones de derechos humanos y a los movimientos democráticos dentro del país. La lucha de los venezolanos es emblemática de una batalla más grande por los derechos humanos y la libertad en todo el mundo.
y resalta la necesidad urgente de un enfoque unificado y comprometido para abordar y resolver estas profundas injusticias. El mensaje que la esposa de Superlano ha compartido con el mundo es una declaración profundamente conmovedora y significativa, que trasciende cualquier simple grito de auxilio en medio de una situación personal angustiante. No se trata solo de una súplica desesperada de una esposa preocupada por la seguridad y el bienestar de su esposo, sino que emerge como un poderoso y resonante llamado a la acción que está destinado a tocar los corazones y las mentes de personas en todos los rincones del planeta. Su voz, que podría haber sido solo una entre muchas en un mar de tragedias personales en Venezuela, se eleva con una claridad y fuerza que la transforma en un faro de esperanza y resistencia. Ella no se limita a rogar por una intervención divina a través de las oraciones para su esposo, aunque esa petición está presente en su mensaje y es profundamente sentida. Esta mujer extiende su súplica a una dimensión mucho más amplia, abarcando a todas aquellas personas que en estos momentos están atrapadas en un ciclo devastador de detenciones arbitrarias. Estas personas, como su esposo, están sufriendo bajo el peso abrumador de una represión incesante y brutal que se ejerce con mano de hierro por parte del régimen autoritario y opresor de Nicolás Maduro. Estas detenciones no son simples actos aislados de injusticia. Son parte de una estrategia sistemática diseñada para sofocar la disidencia y perpetuar un sistema de poder que niega a sus ciudadanos las libertades más básicas y fundamentales. El mensaje de la esposa de Superlano, sin embargo, se eleva mucho más allá del ámbito de la espiritualidad personal y las oraciones individuales. No es solo una expresión de fe en tiempos de crisis, sino que busca activamente encender la chispa de un movimiento colectivo de proporciones verdaderamente globales. Este movimiento que ella imagina no debe limitarse a meras expresiones de solidaridad simbólica. Debe ser un esfuerzo concertado y tangible, con la capacidad real de ejercer una presión sustancial y significativa sobre el régimen venezolano. La intención detrás de su mensaje es clara. Ella aspira a que esta ola de apoyo internacional se convierta en una fuerza imparable, una marea de acciones concretas y decididas que obliguen al gobierno a rendir cuentas por los innumerables abusos y violaciones de derechos humanos que han perpetrado contra su propio pueblo. Pero su visión no se detiene allí. La esposa de Superlano entiende que para lograr un cambio real y duradero, es necesario mucho más que la liberación de aquellos que han sido injustamente encarcelados. Su llamado es también para una transformación profunda y completa dentro de Venezuela, una transformación que, con el tiempo, pueda llevar al país hacia una era de gobernanza que sea verdaderamente equitativa, transparente y democrática. En este futuro que ella imagina, los derechos de todos los ciudadanos serían respetados, y la justicia no sería un privilegio de unos pocos, sino una garantía para cada habitante de la nación. Este es el sueño que ella persigue, y es el futuro que desea ver realizado para su esposo, para su familia y para todos los venezolanos que han sufrido bajo el yugo de la tiranía. Este llamado a la acción que ella emite no está dirigido únicamente a aquellos que ya están comprometidos con la causa venezolana. Al contrario, su mensaje es una invitación abierta y urgente a cada persona, a cada organización y a cada gobierno en el mundo que valore la libertad, la justicia y la dignidad humana. La esposa de Superlano no busca solo concienciar al mundo sobre la difícil situación en Venezuela. Ella desea galvanizar a las personas, inspirarlas para que se conviertan en agentes activos de cambio, para que tomen en sus manos la responsabilidad de construir juntos un futuro donde los dictadores ya no tengan lugar en la historia. Este es un futuro donde el pueblo venezolano, después de tantos años de sufrimiento, pueda finalmente vivir en paz, con dignidad y con los derechos fundamentales que son inherentes a todo ser humano. Su mensaje es una llamada a la humanidad, una súplica que nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia no es solo la lucha de unos pocos, sino la lucha de todos. Nos desafía a no mirar hacia otro lado, a no ser indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Venezuela. Nos convoca a actuar, a unirnos en solidaridad y a trabajar incansablemente por un mundo en el que todos puedan vivir libres de la opresión. Y en este esfuerzo colectivo, en este gran movimiento de solidaridad global, ella ve la esperanza de un futuro mejor no solo para Venezuela,
sino para todas las naciones que luchan por la libertad y la justicia. Su voz, por lo tanto, se convierte en un símbolo de resistencia y determinación, una voz que no puede ser silenciada y que seguirá resonando hasta que la libertad y la democracia sean restauradas en su país. La situación actual en Venezuela es una crisis que no solo afecta a este país sudamericano, sino que también desafía profundamente la conciencia global, poniendo a prueba los valores fundamentales de la humanidad y la capacidad de la comunidad internacional para responder de manera efectiva a las violaciones de derechos humanos a gran escala. Lo que está ocurriendo en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro no puede ser considerado simplemente como un asunto doméstico o una disputa política interna. Al contrario, las acciones que este régimen ha llevado a cabo han desencadenado una crisis humanitaria de proporciones épicas, una que ha captado la atención del mundo entero debido a su gravedad y a las terribles implicaciones que tiene tanto para la estabilidad de la región como para el futuro de la gobernanza democrática en toda América Latina. La represión que el régimen de Maduro ha desatado sobre la población venezolana es una de las más severas que se ha visto en la región en las últimas décadas. Esta represión no se manifiesta solo en términos de detenciones arbitrarias, aunque estas son frecuentes y generalizadas, sino que incluye una gama amplia de violaciones de derechos humanos que abarcan desde la tortura física y psicológica hasta las desapariciones forzadas y los asesinatos extrajudiciales. Estas prácticas represivas, que han sido documentadas extensamente por organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, no son simplemente actos aislados de brutalidad. Forman parte de una estrategia sistemática y deliberada para sofocar cualquier forma de disidencia y para mantener al régimen en el poder a cualquier costo. Esta estrategia ha devastado el tejido social de Venezuela, creando un clima de miedo y desesperación que ha obligado a millones de venezolanos a huir del país en busca de seguridad y mejores oportunidades en otras naciones. El éxodo masivo de venezolanos ha provocado una crisis migratoria que ha afectado profundamente a los países vecinos y ha generado una carga significativa para los sistemas de acogida en toda América Latina. Este fenómeno migratorio, que ha sido descrito como uno de los mayores desplazamientos de población en la historia reciente de la región, no solo ha creado desafíos humanitarios enormes, sino que también ha tenido repercusiones políticas y económicas en los países que han recibido a estos refugiados. Los gobiernos de estos países, muchos de los cuales ya enfrentaban sus propios desafíos internos, se han visto obligados a hacer frente a esta crisis con recursos limitados, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta más coordinada y solidaria por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación y de las claras violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela, la respuesta de la comunidad internacional ha sido, en muchos casos, fragmentada e insuficiente. Si bien algunos gobiernos y organizaciones internacionales han impuesto sanciones al régimen de Maduro y han expresado su condena por las acciones del gobierno, estas medidas han demostrado ser inadecuadas para cambiar la dinámica sobre el terreno. La falta de una acción más firme y coordinada ha permitido que el régimen continúe operando con relativa impunidad, perpetuando la crisis y exacerbando el sufrimiento del pueblo venezolano. Es importante reconocer que las sanciones económicas y diplomáticas, aunque necesarias, no son suficientes por sí solas para enfrentar una crisis de esta magnitud. Lo que se requiere en este momento es una acción más decidida y concertada que vaya más allá de las declaraciones de condena y las sanciones simbólicas. La comunidad internacional, incluidos los gobiernos de América Latina, Estados Unidos, Europa y otras regiones, debe unirse para desarrollar una estrategia integral que combine la presión económica y diplomática con el apoyo humanitario y la asistencia técnica a las fuerzas democráticas dentro de Venezuela. Esta estrategia debe incluir no solo medidas punitivas contra el régimen, sino también un compromiso claro y sostenido para apoyar a aquellos que luchan por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Un aspecto crucial de esta estrategia debe ser el apoyo a las figuras de la oposición venezolana que han sido detenidas o perseguidas por el régimen de Maduro. La detención de líderes opositores no es solo un ataque contra esos individuos específicos, sino un ataque contra los principios democráticos en sí mismos. Al silenciar a la oposición,
el régimen está tratando de eliminar cualquier posibilidad de un cambio pacífico y democrático en Venezuela. Es esencial que la comunidad internacional no solo condene estas detenciones, sino que también trabaje para asegurar la liberación de estos líderes y para proteger a los activistas y defensores de derechos humanos que están en riesgo. La situación se vuelve aún más crítica cuando consideramos que las represalias violentas contra manifestantes pacíficos y otros actos de represión están diseñados para sembrar el terror entre la población, disuadiendo a las personas de participar en cualquier forma de resistencia o protesta. Estas tácticas represivas, que incluyen el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, son una violación flagrante de los derechos a la libre expresión y la libertad de reunión, derechos que son fundamentales en cualquier sociedad democrática. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de denunciar estos abusos y de apoyar a aquellos que, a pesar del peligro, continúan luchando por un cambio en Venezuela. En medio de este sombrío panorama, es fundamental reconocer que, a pesar de la severidad de la represión, el pueblo venezolano no ha perdido su espíritu de lucha. A lo largo de los años, hemos visto innumerables ejemplos de coraje y determinación por parte de los venezolanos que han salido a las calles, que han hablado en defensa de sus derechos y que han trabajado incansablemente para crear un futuro mejor para su país. Este valor y esta resistencia son un testimonio del deseo inquebrantable de libertad y justicia que todavía arde en los corazones de muchos venezolanos. Es este espíritu de resistencia lo que ha mantenido viva la esperanza de un cambio, a pesar de los numerosos obstáculos y desafíos. El desafío que enfrenta ahora la comunidad internacional es responder de manera adecuada y efectiva a este llamado de auxilio que proviene de Venezuela. No basta con ser meros observadores de esta tragedia. Es necesario que tomemos una posición activa y que hagamos todo lo posible para apoyar a aquellos que están en la primera línea de la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Esto significa no solo imponer sanciones más severas al régimen de Maduro, sino también proporcionar el apoyo necesario a los actores democráticos dentro del país, incluidos los partidos políticos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos. La pregunta que debemos hacernos ahora es si la comunidad internacional está dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender los valores de libertad y justicia que tanto valoramos. ¿Estamos dispuestos a unir nuestras fuerzas y a trabajar juntos para ejercer la presión necesaria para provocar un cambio real en Venezuela? ¿O permitiremos que la tiranía prevalezca y que el régimen de Maduro continúe oprimiendo a su pueblo? La respuesta a estas preguntas no solo determinará el futuro de Venezuela, sino también el futuro de la gobernanza democrática en toda América Latina. Es crucial entender que la crisis en Venezuela es una prueba crítica para la comunidad internacional. Es un momento en el que debemos demostrar nuestra capacidad para defender los derechos humanos y la democracia no solo dentro de nuestras propias fronteras, sino en cualquier lugar del mundo donde estén amenazados. La historia nos juzgará duramente si no actuamos ahora, si no hacemos lo correcto y permitimos que la injusticia continúe sin ser desafiada. En conclusión, la situación en Venezuela no es simplemente un problema venezolano, es un problema que nos concierne a todos. Las acciones del régimen de Maduro han puesto a prueba no solo a los venezolanos, sino también a la comunidad internacional en su conjunto. Este es un momento de definición. Un momento en el que debemos decidir si estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para defender la democracia y los derechos humanos, o si permitiremos que la tiranía prevalezca. El destino de Venezuela, y quizás de toda la región, está en juego. La oportunidad de hacer lo correcto está ante nosotros, y no debemos desperdiciarla. La historia recordará este momento, y debemos asegurarnos de que seamos recordados como aquellos que defendieron la libertad y la justicia en un momento de gran necesidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.